Hola, buenos días. Soy el gran maestro internacional José Manuel López Martínez. Os escribo, os grabo desde Sevilla, como sabréis, si los que seguís mi canal, ayer se disputó la primera ronda del Open de Sevilla. Y ayer por la noche justo subí un vídeo explicando mi partida de la primera ronda, que fue realmente muy interesante, con muchos momentos interesantes, con muchos momentos emocionantes, ¿no? En un momento, como si lo habéis visto, pues perdí el control de la partida, pero por suerte al final me pude llevar el gato al agua, ¿no? Entonces, realmente, para cerrar un poco la ronda 1, me gustaría comentar una partida que vi de un colega mío, de un gran maestro que jugaba cerca de mí, que realmente me gustó la partida porque explica una situación que se puede dar mucho en la práctica de torneos, ¿no? Se puede dar a mucha gente, ¿no? Es la típica situación donde en una posición tú puedes repetir jugadas, que objetivamente la repetición de jugadas es buena, pero debido a que tu rival tiene mucho menos elo que tú, decides no repetir las jugadas y jugar a ganar, ¿no? Aun con el riesgo consabido de quedarte peor, ¿no? Pero claro, sobre todo cuando juegas con un rival muy inferior o sobre todo cuando estás en un Open, tampoco puedes permitirte el lujo de ceder unas tablas muchas veces, entonces tienes que arriesgar, ¿no? Y bueno, en ese sentido vamos a ver una partida que enfrentó al indio, al indio Big Nash, con un jugador probablemente de Sevilla, que es José Enrique Cosano Montero. Entonces la partida, fue muy interesante desde el punto de vista teórico y también muy interesante desde el punto de vista psicológico y competitivo, ¿no? Y quiero mostrarosla un poco por encima, parándome más en los momentos más interesantes y para daros mi perspectiva de qué hacer en esas situaciones en las que tienes que decidir si jugar a ganar o si conformarte con las tablas. Entonces, la partida fue una variante Najdorf de la siciliana y, no una variante Najdorf, fue D6, ¿no? Y entonces el negro jugó alfil B5, que es una forma de no entrar en complicaciones teóricas y simplemente la siguiente jugada el blanco va a enrocar y luego va a ver, en función de cómo juega el negro, va a ver cómo desarrolla las piezas, ¿no? Entonces el negro jugó caballo de 7, que últimamente es la jugada más ambiciosa para no cambiar tantas piezas. Eh, en los tiempos de Kasparov, sobre todo en los tiempos de Kasparov, la jugada más exacta era alfil de 7. El problema del alfil de 7 es que después de alfil por dama por se cambian demasiadas piezas, ¿no? Y entonces el blanco está más cerca del objetivo de igualar la partida. Sobre todo en este caso que juega un jugador de 1879 con un jugador de gran maestro de 2505. Ventaja de caballo de 7 es que no cambias piezas porque en caso de que el blanco coma en D7, el negro come de alfil y se queda con la pareja de alfiles, que ya sabemos que es una gran ventaja de cara al medio juego y al final de la partida. Por lo tanto, este es un poco por encima del objetivo de caballo de 7, ¿no? Impedir que el blanco cambie demasiadas piezas. Y entonces el blanco juega D4, que es una variante interesante, ¿no? A ver, seguramente os suena más en roque corto, ¿no? Pero este es otro tipo de juego, ¿no? Entonces, normalmente se juega A6, alfil D3, que parece rara, pero la idea es reciclar el alfil en C2. Por ejemplo, si B5, C3, alfil B7, las ideas, pues alfil C2, caballo F6, torre 1, y aquí hay muchas formas de jugar, ¿no? Son posiciones interesantes. Se puede jugar con E6 y alfil E7, o se puede jugar con G6 y alfil G7. Realmente es muy interesante, ¿no? Para los dos bandos, ¿no? Pero en este caso la partida se desarrolló con la jugada D4. Perdón, D4. Que también es una jugada interesante, ¿no? Que busca, un cierto desequilibrio. Peón por y dama por. Bueno, esta es la idea, ¿no? A ver, parece un poco rara. Sinceramente parece un poco rara, ¿no? Porque comer de dama en el centro, ¿no? Pero
es muy interesante porque el blanco se queda con el centro, gana un poco de espacio y bueno, y no es fácil de jugar para negras. El negro jugó a 6 para preguntar al caballo, al alfil, qué quiere hacer con su vida y el negro comió, el blanco comió en D7, el negro comió en D7 y C4. Esta es una jugada muy típica, ¿no? Digamos, esto sería la formación Maroczy, el centro Maroczy, que digamos que cierra el centro, controla todo el centro, controla las rupturas, y el blanco, dado que su rival tiene pareja de alfiles, quiere tener un juego más o menos cerrado, controlado. Entonces esto parece una forma muy lógica de jugar. Y el negro juega B5, que bueno, es la única ruptura interesante que tiene ahora mismo la posición. El blanco juega caballo F6, el negro juega caballo C3 y enroque. Y aquí el blanco, el negro juega E5. Muy interesante. Esta jugada, desde el punto de vista teórico, es buena. Porque no solo plantea una amenaza a la dama y plantea una pregunta de dónde retirarse la dama, sino que realmente gana espacio en el centro también, ¿no? El inconveniente es que debilita la casilla de 5. Pero bueno, en este caso ese inconveniente tampoco es tan grave. El blanco juega dama de 3 y aquí es un momento muy interesante. El negro toma, el blanco toma, y aquí, como decimos, es un momento interesante. Aquí la teoría considera que la jugada buena es alfil de 6. La idea es que si dama C6, jugar alfil de 7. Y si dama C4, volvemos a E6. Y en el caso de que la dama se retire, por ejemplo, a D3 o a E2, entonces la dama, o sea, el negro ha conseguido, digamos, mejorar la posición, ¿no? El alfil en E6 está muy bien controlando C4. La ruptura de 5 siempre puede llegar en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, sería muy interesante jugar con H6 para evitar una posible alfil G5, caballo G5. Y digamos que el negro estaría bastante bien, ¿no? Pero en lugar de eso, evidentemente el jugador de negras no repitió jugadas. El jugador de negras, porque su rival es muy inferior en elo y obviamente quiere ganar la partida, quiere intentar ganar la partida. Y jugó directamente H6. En la partida jugó directamente H6. Evitando la jugada alfil G5. Entonces no le importa, digamos, no le importa que objetivamente la jugada sea buena, sea alfil E6, porque está pensando más en buscar un desequilibrio de la posición, en hacer pensar a su rival, que en jugar objetivamente perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo esta posición la he visto varias veces y muchas veces he visto que han hecho tablas, han repetido, ¿no? Pero claro, aquí el blanco el negro no se puede permitir el lujo de hacer tablas, siendo la primera ronda del torneo, y efectúa la jugada torre 1. A mí esta jugada, sinceramente, no me gusta. No me gusta porque creo que el punto de 5 está muy defendido. El punto de 4 está muy defendido y la torre N1 no creo que sea una buena casilla. Yo, sinceramente, intentaría poner las torres en D1 y en C1, ¿no? Las columnas donde creo que pueden llegar a tener más juego, ¿no? Tal vez otra jugada bastante lógica, bueno, torre D1 sería bastante lógica, por una parte, y otra jugada bastante lógica sería alfil E3, ¿no? Y luego ver dónde vamos a situar las torres, ¿no? Pero claro, en la partida, el blanco jugó torre 1, que entre comillas puede considerarse tal vez una pérdida de tiempo, el negro alfil E7 y el blanco H3. El problema es que el blanco está jugando demasiado lento. Y en esta posición que el negro tiene pareja de alfiles, si el blanco juega demasiado lento, se va a quedar muy bien, ¿no? Enroque corto y alfil E3. Y ahora el negro tiene que pensar un poco qué hacer con su vida, ¿no? Digamos que ha colocado todas sus piezas de forma perfecta y tiene que pensar qué hacer, ¿no? Entonces, a ver,
parecería lógico jugar alfil e6, ¿no? Porque ahora ya no hay repetición de jugadas. Si dama c6, incluso podemos jugar dama b8 y luego torre c8, ¿no? Y la dama tiene muchos problemas, ¿no? Alfil e6 parecería muy lógica. Pero el negro decide jugar dama b8, que también está bastante bien, ¿no? De hecho, plantea una amenaza directa, que es el peón de b2, ¿no? Dama por b2. Evidentemente hay que calcular bien antes de comerse ese peón, porque a lo mejor te comes ese peón y puedes perder la dama, pero es una amenaza que hay que tener en cuenta, ¿no? El blanco juega la jugada b3, que parece lógica para defender el peón de b2, el negro juega torre c8 y el blanco dama d3. Y bueno, la posición es muy interesante. ¿Al blanco qué le gustaría? Pues al blanco le gustaría que este caballo, que está en f3 y no está haciendo mucho, llegase a la casilla de 5. Si este caballo de f3 llegase a d5, el blanco bloquearía toda la posición y estaría muy bien, ¿no? Porque la pareja de alfiles no se notaría. Y aquí el negro hace una decisión de doble filo, que es alfil b5. Muy interesante, muy interesante. Entonces, aquí el blanco puede irse de dama, que es muy interesante, dama de 2, o puede simplemente, bueno, puede irse de dama, dama de 2, o puede comer en b5. Si dama de 2, vamos a ver que hay, bueno, dama de 2 parece una jugada normal. Tal vez es la jugada que yo hubiera escogido. Lo que pasa es que yo estaba al lado, estaba jugando en el tablero al lado y estaba pensando en la posición. Y claro, aquí me parecía que, por ejemplo, era muy interesante jugar la jugada alfil c6 o incluso dama b7. No sé si alfil c6 o dama b7. La idea es presionar el peón d4. Por ejemplo, después de alfil c6, dama d3, dama b7, el peón d4 de momento tiene problemas. Entonces habría que hacer una jugada como alfil d2. Y bueno, digamos que no estaría mal. Y la otra sería jugar dama b7 directamente. Tal vez dama b7 es más exacta porque evita la jugada dama d3, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir en estas posiciones, bueno, aparte de que caballo por e4 puede ser una amenaza, claro, evidentemente hay que ver si es buena tácticamente, porque a veces pueden haber descubiertas. Pero vamos a suponer que caballo por e4 es molesta, ¿no? Entonces, el blanco, ¿cómo lo evita, no? Esta debilidad de 4 realmente es muy molesta, ¿no? Total, que el blanco comió y el negro comió de peón, que parece también lógica, ¿no? Porque probablemente de momento no quiere cambiar damas. Cuando juegas con un rival inferior, muchas veces quieren mantener las máximas piezas posibles. Y bueno, el peón de b5, digamos que paraliza la mayoría del flanco de dama, ¿no? Entonces, parece una jugada lógica, ¿no? Y bueno, yo viendo la posición, se me ocurría aquí que había dos jugadas interesantes, ¿no? Como decimos, el problema más grande de la posición es el caballo de f3, ¿no? Que nos gustaría que llegara a d5. Pero como alternativa intermedia, no me parece mal jugar caballo h4. Yo estaba calculando esta jugada, ¿no? Para meter el caballo en f5, ¿no? Teniendo en cuenta que la jugada g6 ahora, que sería la jugada natural para evitar la entrada de f5, existe alfil por h6, ¿no? Entonces, esto me parecía una jugada bastante lógica. Si por ejemplo el negro juega dama b7 para presionar el 4, el blanco puede jugar caballo f5 y está tocando el alfil, está tocando el peón. Realmente, digamos que el blanco ha mejorado su posición, ¿no? Me parecía una jugada muy interesante caballo h4 realmente. El blanco jugó alfil d2, que también tiene su lógica, porque amenaza alfil b4, ¿no? Pero el problema de alfil d2 es que el negro hace la jugada liberadora de la siciliana, que es d5, que es la jugada que siempre busca el negro en la siciliana, ¿no? Y esta jugada ahora además tiene amenazas muy, muy interesantes, ¿no?
Entonces, el blanco, no se le ocurrió otra forma de defender el peón que con peón por. Y aquí nos ponemos las gafas de Spider Ibarra y vamos a ver una jugada táctica. E4. Rat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 a. Este E4 es muy bueno porque hace un doble a la dama y al caballo, y entonces el blanco tiene que entregar material, ¿no? Torre por, caballo por, dama por. Y claro, el blanco confiaba en este momento en que tiene calidad de menos, pero a cambio tiene dos peones. Y el peón de D6 puede ser un peón muy fuerte. Claro, aquí por ejemplo, si el blanco... Bueno, parecería lógico jugar alfil F6, ¿no? Presionando... porque si la torre se va, el peón de A2 cae. Por ejemplo, si la torre se va a D1, torre por A2 y bueno, el blanco gana un peón y la compensación cada vez es menor. Imagino... Bueno, yo realmente seguramente esta habría sido mi opción. Tal vez le molestó caballo D4. Aunque realmente todo parece favorecer al negro, ¿no? Porque el blanco... al negro, porque puede jugar la jugada torre 8. La dama tiene que ir, por ejemplo, a D3. El negro juega dama E5. Y bueno, no es una posición cómoda de jugar. El peón de... Si nos vamos de alfil, cae el peón de D5. Bueno, esto parece ventajoso, ¿no? El negro jugó la jugada. Perdón, el negro jugó... O sea, el blanco jugó dama B1. Claro, es que... perdón, el blanco se equivocó en este momento, jugó dama B1, sí. Se equivocó, bueno, más que se equivocó, digamos que calculó mal, ¿no? Y porque pensó que con dama B1, bueno, o sea, torre por parecía la jugada normal, pero después de alfil F6, como vemos, el negro recuperaría un peón y se quedaría con ventaja material. Entonces el blanco jugó dama B1 pensando que la clavada sobre 7 podía ser realmente molesta, pero entonces vino la jugada alfil C5 muy buena. Y claro, ahora realmente el blanco va a perder una calidad. Vamos a ver que aquí, bueno, hay otras jugadas, pero parece que ninguna es del todo suficiente, ¿no? Por ejemplo, si juegas dama D3, o sea, dama E2, perdón, obviamente el blanco siempre tiene que considerar jugadas como alfil C5, sí. Alfil C5, y bueno, la idea es que tarde o temprano le vas a meter un alfil del 4 liberador, ¿no? Por ejemplo, si juega caballo H2, alfil del 4, ¿no? Y luego torre por A2, ¿no? Entonces, realmente, aquí hay ciertos problemas, ¿no? Hay ciertos problemas. Y en lugar de eso, el blanco jugó dama B1, alfil C5 y caballo H2. Y alfil del 4 y el blanco ya gana, el negro gana calidad, ¿no? Torre C1 y bueno, aquí simplemente es una cuestión técnica. Dama E5, torre 1, alfil por, torre por y torre C2. Y ya todo va a empezar a caer. Caballo F1, torre por A2, torre aquí y torre A1. Esto es muy, muy lógico. Cuando tienes material de más, intentar cambiar piezas y simplificar y ganar la partida. Torre 3, torre D1, alfil C3 y caballo por. Y en este momento el blanco abandonó, ¿no? Bueno, el resumen de esta partida es el siguiente, ¿no? El resumen es que el blanco planteó una variante interesante en la que el negro, objetivamente, en un momento dado, tiene que repetir jugadas para igualar la partida, ¿no? Objetivamente, según la teoría, se considera que hay que repetir jugadas, ¿no? Pero, claro, como el jugador de negras
tenía muchísimo más elo que su rival y era la primera ronda del torneo, no se podía permitir el lujo de hacer las tablas. Entonces decidió jugar no objetivamente tan bien, sino jugar normal, sin dejarse nada y esperar su momento. Y realmente el blanco no supo aprovechar que el negro no repitiera posiciones, jugó jugadas tal vez débiles, como torre 1, luego h3, jugadas lentas, y entonces el negro consiguió jugar un d5 liberador, y luego en el terreno táctico digamos que acabó viendo más que su rival y ganó una calidad, y luego ya técnicamente ganó muy bien la partida. Y bueno, me pareció una partida muy instructiva, la estaba yo viendo en directo al lado y me estaba planteando muchas cosas. Y bueno, simplemente eso, que muchas veces tenemos esa duda de si repetir o no repetir, tenemos que plantearnos los pros y los contras, y porque al final si no repites, aceptas muchas veces que te vas a quedar un poco peor, pero hay que ver si realmente es grave, si no es grave. O sea, es un tema muy delicado. También hay que valorar mucho lo del rival. Es un tema muy delicado. Pero en este caso yo creo que el negro hizo una buena elección. Y nada, espero que os haya gustado. Me podéis poner vuestros comentarios en la caja de comentarios. Decidme si os gusta este tipo de vídeos. Y nada, esta tarde a jugar la segunda partida y ya os comentaré. Bueno, pues un abrazo, chao, chao, chao.